saliendo las falsas doctrinas. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros bien firme en lo que creemos. En lo que en verdad nos da esta fecha, hermanos. Hay que estar bien firme, porque las doctrinas que están saliendo no son fáciles de combatirlas, hermanos. Ah, no. Cuidado. Necesitamos estudiar, necesitamos ver bien las cosas para que nosotros estemos bien fundados. Porque hace un rato el hermano mencionó que él va a tener su seminario, me parece que en agosto mencionaste, ¿verdad, Johnny? Mencionó algo muy importante, ojalá lo logre, donde se va a enseñar un poco dentro de una materia que él mencionó, es que cómo defender nuestra doctrina, hermanos. Eso es importantísimo. Cómo defender nuestra doctrina por los grupos que hoy están brotando, Y recuerden que dijo Pablo, de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Hombres. Y esas profecías están latentes todavía, hermanos. Entonces yo quiero iniciar en este año. Todos sabemos, llegamos a mediodía, que en este año leamos lo que dice, vamos a leer, muy conocido, en Daniel 8:14. El hermano llegó por ahí, ¿verdad? Tocó esos versículos ya para finalizar su tema. Y yo quiero iniciarme por ahí. Daniel, vamos a analizar Daniel 8:14. Para que veamos lo que dice el versículo. Yo quiero leer el 13 y 14. Escuchémoslo bien. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollado? Aquí hay una pregunta que hace un ¿qué? ¿Quién hace esa pregunta? Un santo. Que pregunta, le hace una pregunta: ¿hasta cuándo? Daniel estaba viendo cómo estaba siendo pisoteada, ¿cuál? La verdad. ¿Cómo estaba siendo pisoteada esa verdad? El hermano se basó en el capítulo 8, de aquí lo llevó, yo no voy a mencionar nada, él lo llevó, llegó aquí, entonces se estaba viendo cómo estaban pisoteando esa verdad, ese santuario, cómo estaba siendo hollado, hermano. Y por eso ahora la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar? Como que dijera, bueno, y esa verdad, ¿hasta cuándo va a dejar de ser pisoteada? ¿O hasta cuándo va a ser restaurada esa verdad? Podía hacer la pregunta así, hermanos. ¿Y la respuesta cuál fue? 2000. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. Le dice, y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana el santuario será purificado. El hermano ahí tocó eso también. ¿Sí? Aquí le responden: el santuario será purificado. Bien. Él preguntó, todos concluimos que fue en este año de 1844 cuando empezó la purificación ¿de qué? Del santuario. Quiere decir que esas verdades, hermanos, que se habían pisoteado, nuevamente ¿qué? El hermano mencionó también que fue llamado un pueblo, ¿se acuerdan? Y dijeron, fue el pueblo adventista. Es cierto, hermano. Fue llamado para que levantara ¿qué? En alto esas verdades que habían sido pisoteadas. Porque, hermanos, antes de 1844 en sí, el pueblo de Dios eran las iglesias que habían salido de la Reforma Protestante. Y ahora ustedes saben que a esas iglesias que formaban el pueblo de Dios se les manda un mensaje. Primer mensaje, ¿qué? Angélico. Y como no lo recibieron, vino el segundo. Y fue ahí donde las iglesias protestantes cayeron. Pero nos interesa cómo brota el movimiento, ¿qué, hermanos? Adventista. Ese movimiento adventista del cual nosotros, hermanos, estamos al frente ahora. ¿Estamos seguros? Porque se está levantando muchos movimientos, hermanos. Bien. Entonces, 1844 se inicia la purificación del santuario. Pero la pregunta es, quiero que comprendamos qué es la purificación del santuario, que empezó ahí, por decir lo mismo. La iglesia adventista ya echó, Satanás atacó y echó por tierra también, ahora ya, la doctrina de ¿cuál? Santuario. ¿Del santuario?
¿Saben qué dicen ellos? Y cuidado, hermanos, porque sí es cierto, en parte dice así. Cuando Cristo vino, Él vino a hacer la expiación. Es lo que comentan. Y le dan la cita. Por lo tanto, dicen ellos, ya no hay necesidad de ¿qué? De una expiación. Pero fíjense cómo han tirado la doctrina del santuario. Miren, vamos a leer la Biblia, lo que dice Levíticos 4. Vamos a entrar. Levíticos 4. Ahí deben tener cuidado, o debemos de tener cuidado, porque si nos presentan eso. Levíticos 4. Y vamos a meditar en el versículo 1 al 8 y el verso 24. Dice así la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y obrare contra alguno de ellos, si sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin tacha para expiación, y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y pondrá el sacerdote de la sangre sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y echará toda la sangre del becerro al pie del altar de holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y tomará del becerro para la expiación todo su sebo, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas. Aquí hay una expiación, hermanos. Si alguien pecaba, traía su animal, dice, para expiar. Hacían expiación por ese pecado. Pero les voy a explicar, hermano. Tenemos aquí hay una, vamos a poner esto, expiación, muy bien. Pero aquí podemos poner, hermanos, y nuevamente yo pongo aquí. ¿A qué me refiero, hermanos? Porque ahí lo estamos leyendo. Con ese cordero expiaban el pecado. Y eso es lo que hoy dicen, que no hay necesidad de una expiación. Porque Cristo, siendo la figura, o sea, de lo que hacían aquí, Él cuando vino expió los pecados del mundo. Porque es la palabra expiación. Pero hay una diferencia, leamos algo más. Eso hay que estar listo. Levítico 23, 26 al 27. ¿Quién me lo quiere leer? Lo ponemos aquí es Levítico 4, 1 al 8. Me faltaba el versículo, ahí me faltó el versículo 24. Sí, es cierto. No lo leemos porque dice lo mismo. ¿Quién me lee la cita que di? 23 al 27. Levítico 23, 26 al 27. Por favor. Dice así. A ver, hermano. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué cita es, hermano? Por favor. Levítico 23, 26 y 27. Perfecto. Ahí tienen, hermano. Estas citas, con estas citas, ¿nos habla de lo mismo? No. No. Ahí está la diferencia. Aquí, ¿qué pasaba? Pongo aquí. Aquí se perdonaba. ¿Sí? Aquí se perdonaba el pecado. Ahí estaba el perdón.
Pero aquí, hermanos, no era, aquí lo que era es borrar. Esa es lo que siempre, hermanos jóvenes, borrar o borrar. Aquí se perdonaba. Pero ustedes saben que el pecado figurativamente, ¿a dónde llegaba? Llegaba al lugar altísimo. Venía el día de la expiación, aquí se borraba. Porque ellos dicen, lo aplican y dicen, es que Cristo vino a dar el cumplimiento y expió nuestros pecados en la cruz. Y eso lo dicen los grupos que están saliendo, hermano, pero nosotros estamos conscientes que aquí se perdonaba el pecado y aquí se ¿qué? Aquí se borraba. Entonces, si se necesitaba entonces, en el antiguo se necesitaba un día de ¿qué? De expiación. ¿De acuerdo? Les explico eso porque yo ya me limpié, estudié con ellos y cuidado por ahí. Bien. Entremos ya. Hebreos 8, 1 y 2. ¿Quién me lo lee, por favor? Leando, hermano. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Muy bien, gracias, Johnny. Aquí tenemos hablando ya del santuario celestial. Este ya no es el terrenal. Este es el santuario. Habla del ministro y habla del santuario. Ya es el santuario celestial. Ya no es el terrenal. Leamos otra cita. Hebreos, ahí mismo, 9, 22 al 24. Nueve, 22 al 24. Lean, hermanos, que no tiene. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahí, hermanita, gracias. El santuario celestial. Eso es como una introducción. Pero ahora surge la primera pregunta. La primera pregunta que surge, hermano. Decimos nosotros la purificación del santuario que inició en 1844. Purificación del santuario. Pero la primera pregunta es, ¿qué hay que purificar en el cielo? Porque estamos hablando del santuario celestial. Yo cuando empecé a estudiar esto, hermano, se me metió en la mente que se trataba de purificar el santuario. A lo mejor algunos de ustedes. Pero la pregunta es, ¿qué hay que purificar en el cielo? ¿Hay algo que purificar? En el cielo todo es ¿qué? Todo es limpio, hermano. Todo es puro. Y esto hay que estar consciente. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que purificar en el cielo? Porque estamos hablando de la purificación del santuario. Tomemos un ejemplo. Conflicto de los siglos. Página 470 y 471. En el cielo no hay nada que purificar, hermanos. Pero vamos a tomar este ejemplo. 470 de conflicto de los siglos. Y eso que se nos meta profundamente, hermanos, la purificación del santuario. Vamos a ver dónde empieza y todo eso. 470. Bien, son parrafitos. Escuchemos, hermanos. Dice, el servicio del santuario terrenal consistía en dos partes.
Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día, el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecado. La vida de la carne en la sangre está. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba a la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Es comprensible. En el santuario terrenal que hacían, lo leí. ¿A dónde iban los pecados que eran perdonados de los pecadores? Era transmitido ¿a dónde? Al velo. Al velo, allá adentro del velo. Por lo tanto, hermanos, se necesitaba que ese santuario fuera purificado. Pero ¿de qué tenía que ser purificado? Había algo, por ejemplo, pregunto, ¿en el cielo no hay nada que purificar? ¿Qué era transferido, dice, al velo adentro? ¿Los pecados de quién? Del pueblo, hermanos. Y ahora, ¿qué figurativamente hoy en día, hermanos? Hoy en este tiempo, ¿qué será llevado al lugar santísimo? ¿Qué entendemos nosotros? Siempre hemos dicho, estamos en un tiempo tan solemne, ¿sí? Y nos debe de preocupar, hermanos. Así que en el santuario celestial no hay nada que purificar. No. ¿Es el santuario el que se tiene que purificar? ¿O somos nosotros? Porque en el cielo no hay nada que purificar. Pero creo que queremos saber cómo se mancha también el santuario celestial. Es importante, hermanos. Así como se manchaba el terrenal, ya lo vimos, dice aquí. Hermanos, el celestial también se mancha. ¿Y quiénes lo manchan? Nosotros, hermanos. Sí, hermanos. Yo cuando veo esto me preocupo. Nosotros, una palabra mal pronunciada, hermanos, cuidado. Bien, vamos a avanzar un poquito. Dice Hebreos 9, 6 y 7, ¿qué dice, hermano? Leámoslo. ¿Alguien me quiere ayudar? Y estas cosas, así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Muy bien, hermano. Así que tenemos bien claro, estamos, que en el santuario terrenal se hacía estas ceremonias, hermanos. Y ese día que entraba el sumo sacerdote, dijo el hermano, lo habló hace un rato, ¿qué era para el pueblo? ¿Era un día de qué? De juicio. De juicio, hermanos. Era un día especial para ellos, porque ahí se borraban sus pecados, hermanos. Bien, la siguiente pregunta. Dice la siguiente, ¿qué es lo que mancha el santuario celestial? Es la pregunta. ¿Qué es lo que mancha el santuario celestial? Escuchen Conflicto de los Siglos, página 540 y 41. Eso me llama a mí la atención. Porque estamos hablando qué es la purificación del santuario. 540 y 41. Escuchemos bien. Dice, hubo siempre ángeles de Dios
que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. ¿Cómo vemos? Y a veces, ¿qué pensamos nosotros? ¿Aquí nadie se da qué? Nadie lo sabe, nadie se da cuenta. A lo mejor el joven, la señorita, puede llegar a pensar eso. Pero ¿qué dice aquí, hermanos? Todo queda, dice, anotado. Y dice, sigo leyendo, dice, la oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deje engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Y sigue diciendo, hermanos, qué pensamiento tan solemne. Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no puede ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino, para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o en contra de nosotros. ¿Qué es lo que mancha el santuario, hermanos? Escuchando lo que leímos aquí. Pecado, maestro. Una palabra que hablemos, un pensamiento impuro que tengamos. Hermanos, eso los ángeles lo registran cada día, lo llevan. Y eso es lo que está manchando el ¿qué? Eso es lo que mancha el santuario. Eso es lo que se tiene que purificar. Pero al comprender esto, hermanos, los que tenemos que purificar somos ¿quién? Somos nosotros. No es tanto que en el cielo allá se manchan por los informes que llevan de nosotros. Los pensamientos secretos, las palabras secretas. A mí eso es lo que me preocupa. ¿Cómo debería ser nuestra vida entonces? Jóvenes, ¿cómo debería ser la vida de cada uno? ¿Correcta delante de Dios? Porque soy hermano, no podemos engañar. Pero a Dios, hermano. Y se van, están anotados allá. Y nos podemos olvidar. Mas sin embargo, hermanos, ¿saben cómo están registrados? Dice aquí, así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. ¿Les preocupa, hermanos? A mí me preocupa. Cuando leo todo esto me siento muy preocupado porque estamos en este tiempo, hermano. Lo que está manchando el pecado es que ¿y hasta cuándo dejaremos de manchar el santuario? Es la pregunta, ¿hasta cuándo? Ahí está la codicia, está la crítica, todo lo que hacemos aquí, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es serio? Nosotros podemos predicar que el santuario, que la purificación, sí, pero ¿cuál es mi vida? ¿Qué es tu vida, hermano y hermano? Porque el conocimiento lo tenemos del santuario, sí,
Hermoso es, al santuario más le buscamos y más le encontramos, hermano. ¿O no? Lo que hoy vimos estuvo elegante, hermano. Pero lo que más nos debe de preocupar, ¿qué? Yo digo, Señor, yo preferiría no entender lo del santuario, pero sí vivir lo del santuario, hermanos. Las dos cosas son buenas, pero esto es fatal, hermano. Por eso dice que un pecado que esté anotado a contra, suficiente para los hermanos. ¿Lo entendemos? ¿Lo aceptamos así? A mí me han dicho, hermano, oiga, qué difícil la salvación entonces. Pero así es, hermano. Así es. Bien, ahora, avanzamos. ¿Quiénes deberían limpiarse y purificarse? Es la siguiente pregunta. Bien. Levítico 16, versos 16 y 30 voy a leer para contestar esa pregunta. Levítico 16, para que vean qué es la purificación del santuario. 16 y el verso 30 también. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias, hermanos. ¿Qué era lo que manchaba, hermanos, el santuario, el lugar santísimo del santuario terrenal? Dice que eran las inmundicias del pueblo, hermanos. Eran las iniquidades que cometía el pueblo y por eso era necesario un día al año hacer esa purificación. Yo había entendido que lo que purificaban era la sangre que se manchaba, cuando no, hermanos. Es la purificación, era cuando se perdonaban o se borraban los pecados. El verso 30. Dice el verso 30. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios. ¿Quiénes? ¿El santuario o las personas serán limpios? Hermanos, es lo mismo con nosotros. El santuario en el cielo, allá es puro, hermanos. Estamos hablando figurativamente. Entonces en ese día dice, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados. ¿Y cuándo irá a terminar, hermanos, eso que está haciendo Cristo en el lugar santísimo? ¿Creen que llegará el día en que va a terminar? Amén. ¿Se han puesto a pensar y qué habrá de nosotros allá? Porque cada palabra, cada acción mala que hagamos, allá está. Ahora, hermanos, ¿por qué creen entonces que nosotros tenemos que hacer nuestros cultos matutinos y nuestros cultos vespertinos? A ver, los que estamos aquí, ¿todos hacemos cultos matutinos? Levanten la mano. Quiero ver si todos, pero sean sinceros. Algunos no lo hacen. ¿Y culto vespertino? Más poquitos, ¿eh? ¿Por qué, hermanos? No es para que le demos gracias a Dios y para que le pidamos perdón por el informe que ¿qué? En la tarde que se lleva, hermanos. Así que imaginémonos, hermano, entonces, ¿qué es lo que está manchando el santuario celestial? Son nuestros pecados de nosotros. Entonces los que se deben de purificar somos nosotros, hermanos. No tanto piensen en el santuario, pensemos en quién, pensemos en nosotros, porque esa es la purificación del santuario, hermano. Bien. Segunda de Corintios 7:1, hermanos, ¿qué dice? Fíjense qué versículo tan tremendo. ¿Qué nos pide ahí el Señor por medio del apóstol Pablo? Segunda de Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, hermano. ¿Qué dice, hermano? Limpiémonos de qué? De toda contaminación.
Pero dice otra palabra, ¿no? Pero dice otra palabra, ¿no dice? A ver, Perfeccionando la santidad. ¿cómo empieza, hermano Johnny? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Ajá. limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. ¿Qué nos pide el Señor? Limpiémonos. Hay otro versículo que dice, apártese de iniquidad los que llevan los vasos del Señor. Entonces, a nosotros se nos pide que somos nosotros los que tenemos que limpiarnos de esas contaminaciones, hermano. No es tanto que piensen que el pensamiento se va al cielo, es que allá se está llevando a cabo ¿qué? Bueno, allá está Jesús, pero quien se debe limpiar somos nosotros, hermanos. Bien, perfecto, hermano. Tenemos otra cita, 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mismo Dios de paso santifique por completo. ¿En qué? Cuerpo, en cuerpo, alma y espíritu, hermano. Ahí es donde a veces uno ve difícil la situación, hermano. ¿Será que llegaremos un día a ser limpios? ¿Amén, hermano, o no? Amén. Ese es el detalle. Cuando le presentemos a la gente el santuario, digámosle, mire, es que el asunto es este. La purificación del santuario somos nosotros, estamos incluidos en esa purificación, en esa limpieza. Si el hermano logra su limpieza, ya no va a ir uniforme. ¿Sí? Entre más nos apartemos del pecado, yo creo que los informes van a ser menos, ¿no? Ya no se va a estar contaminando el santuario. Pero va a llegar el momento cuando se termine esta guerra. Gracias. ¿Y sabemos cuándo? No. Eso le comentaba yo aquí al hermano Beto, ¿verdad? Que lo queremos tanto. Digo, no dé más tiempo, hermano. Porque Cristo no sabemos cuándo de un momento pueda que decir hecho o hecho está. Y deje de qué, hermanos. Y deje de interceder. Y no solo los hijos pródigos, nosotros también, hermanos. Cada uno sabe su vida cómo es, ¿o no? Yo no sé la vida de ustedes, ni ustedes saben la mía, hermanos. Pero Dios sí, ¿qué? Pero Dios sí la sabe. Él sabe cuál es. Ni dice que nuestra palabra no ha salido de dónde. Y Él la sabe, hermanos. Eso quiero que nos preocupemos. ¿Sí? Bien. La pregunta siguiente. ¿Dónde empieza la purificación del santuario? Veamos lo que dice Salmos 51, 2 y 7. Vamos a pedirle a nuestro hermano Johnny, nos está ayudando. Dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién pedía eso, hermanos? David. Entonces, hermanos, ¿dónde debe de empezar la purificación del santuario? Todos podemos decir, en el cielo. No. Como dice el hermano, debe de empezar aquí en este corazón. Ahí empieza la purificación. Escuchemos lo que dijo Elena G. de Guay en el Congreso de Minneapolis cuando Juan Goner y Jones presentaron el mensaje. Voy a leerles algo para que aquí está claro dónde debe de empezar. Dice, de acuerdo con Jones y Juan Goner, la victoria sobre el pecado es inherente a una correcta comprensión de la verdad acerca del santuario. Elena G. de Guay compartía esta idea. En su sermón del 20 de octubre de 1888, el primer sábado del Congreso de Minneapolis, dijo: Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Luego debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra propia alma. ¿Dónde empieza, hermanos?
en el santuario de nuestro propio ser, hermanos. Ahí debe de empezar. Pero si yo no me doy cuenta y estoy confiado que allá se está llevando la purificación del santuario y yo no tengo un cambio, me va a sorprender, hermanos, entonces, porque ella dice, debemos comenzar la obra en el santuario de nuestra alma. Debemos limpiarnos de toda contaminación. El apóstol dijo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Para Elena G. de White, la respuesta personal en relación con la purificación del santuario celestial involucraba la purificación del templo del alma de toda alma creyente. Esto se refleja en sus escritos posteriores en 1890. Cristo está limpiando el templo celestial de los pecados del pueblo y debemos trabajar en armonía con Él sobre la tierra, limpiando el templo del alma de la contaminación moral. Entonces, ¿dónde debe de empezar esa? ¿Dónde debe de empezar, hermanos, esa purificación del santuario? ¿Está claro? Sí, nosotros nos gusta la crítica, nos gusta, somos egoístas, somos orgullosos, somos qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y saben, hermanos, ¿cuál es el pecado? ¿Con qué cosa pecamos más nosotros que un miembro de nuestro cuerpo? ¿Cuál es? Con la lengua. ¿Cierto o no? Ojalá fuéramos como el profeta Isaías, hermanos. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Cuando Dios lo llamó, no, pero ¿qué dijo él? ¿Cómo, Señor, si soy de labios, qué? Inmundos. ¿Y qué hizo Dios, hermano? ¿Qué hizo el ángel? ¿Tomó un qué? Un carbón y baño. Dice el escritor, nosotros necesitamos la purificación de los labios, hermanos. Dice, tenemos una lengua tan precipitada, ¿sí o no? Pero así precipitada y hablamos de los demás o cualquier cosa, hasta dice ahí, una lengua chismosa. Eso necesita purificarse, hermanos. Y si no se purifica, pues nos vamos a quedar. Y aunque supimos la purificación del santuario y todo, pero nosotros no hubo una limpieza, hermano. ¿Ustedes creen que un día vamos a lograr no tener un pensamiento malo? ¿Se logrará? ¿Verdad que sí, hermanos? Eso es lo que tenemos que lograr, hermano. Esa es la purificación del santuario. Eso es que nosotros, ¿qué, hermano? Es difícil, no es fácil, pero como dijo el hermano, con la ayuda de quién. Porque podemos conocer muy bien todo, pero sin nosotros, hermano, no existe esa limpieza. No va a haber una salvación. Bien, avanzamos por el tiempo. 1 Corintios 6, 9 al 11, vean lo que dice. Allá hay algo bonito, hermanos. ¿Qué dice, hermano? Dice así. Yo digo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, hermano. Gracias. ¿Cómo ven, hermano? A mí hay una esperanza. ¿Qué dice el último versículo que usted, hermano? Esto eras algunos. Fornicarios, adúlteros, tal vez no en hecho, pero en pensamiento. ¿Qué más? Robador, injustos. De eso tiene que ser limpiado nuestro ser, hermanos. De eso. Cuando leemos nosotros la gran espiritualidad de los mandamientos de Dios en el Sermón del Monte, hermanos, qué hermoso, ¿no? Pero también qué difícil, hermanos. ¿O no es difícil? Se ve,
pero no imposible, hermano. Entonces, yo recalco, esta es la purificación de qué, hermanos. Nosotros estamos involucrados, dice Elena G. de Guay. Pero debe de empezar, ¿dónde? En mi alma. Y entonces yo dije, entre menos pecado cometa, el santuario se va mancha aquí. Imagínense, hermanos. Entonces, creo que vamos comprendiendo qué es la purificación del santuario. El Señor quiere limpiarnos, hermanos. A todos nos quiere limpiar. Pero va a depender de quién. ¿Estamos en ese tiempo de limpieza, sí o no? ¿Desde 1800 qué? Estamos en el tiempo de purificación de nuestra alma, hermanos. Y el Señor quiere limpiarnos. Veamos algunas citas. Así como quiso limpiar a el pueblo de Israel, pero no se dejaron. Vamos a leer Isaías 1:25 y capítulo 4 y verso 4. El Señor nos quiere limpiar. Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. El 4:4, hermano. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Amén, hermanos. El Señor, hermano, quiere limpiarnos. En la mañana había una pregunta donde decía que cómo tomábamos las pruebas, algo así, ¿se acuerdan? Y algunos comentamos de que las pruebas son para nuestra purificación. ¿Es cierto? Eso es una verdad, hermanos. Entonces, lo que leyó el hermano ahí en 1:25, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice el Señor para con su pueblo? Y es para todas las generaciones. Yo lo repito, lo que estudió el hermano. Fue en el verso 25. Me llamó la atención el verso 25. Y volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Hermanos, aquí hay hermanas, por decirlo, hermanos. No sé, ahora ya todo es más fácil, más moderno, ¿no? Pero no sé si hay personas aquí grandes. Pero, bueno, está la hermana Lupe. ¿Qué hacían antes? Cuando a una olla se le pegaba un cochambre, ¿qué se hacía? ¿Con qué le despegábamos ese cochambre? A ver, hermana, tú me estás... ¿Con qué, hermana? ¿Con qué se le despegaba? No había lo que ahora hay, tantas cosas. No, en aquel entonces, que en el tiempo de hermana, en mi tiempo mío de mi edad, yo lo pude ver todavía, se pegaba el cochambre a una olla. ¿Y con qué le despegaban ese cochambre? ¿Ah? Con ceniza, es cierto, le metían ceniza, pero no solo la ceniza, la ponían ¿a dónde? A la lumbre, hermano, y le salía el cochambre de esa olla y quedaba limpio. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo de purificación, hermanos. Pero todo es que nosotros ¿qué? Nos dejemos que se efectúe. Jerusalén, ¿qué dijo? Yo no. Y quedó sucia, hermanos. Avanzamos. ¿Qué necesitamos? Dice. ¿Qué es lo que necesitamos? Mateo 3:11. Ya voy terminando. ¿Quién lo lee? Dice, los espíritus inmundos... No, Mateo 3:11. Perdón, Mateo. Dice, yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Muy bien, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Si dijimos que los cochambres los sacaban con la ceniza y el fuego, ¿qué han entendido ustedes por bautismo con fuego? Dice con espíritu y ¿qué? ¿Cómo lo han entendido? ¿Han entendido ustedes cuál es el bautismo con fuego? El hermano ya mencionó algo, pero ustedes ¿qué han entendido? ¿Será que ya pasamos nosotros por ahí?
¿Sabían ustedes un ejemplo? Les pongo. El apóstol Pedro estaba convertido antes de negar a su maestro. No. ¿Hasta cuándo se convirtió? ¿Qué hizo el Señor para que él se diera cuenta de lo que era? ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces necesitamos nosotros, hermanos, el bautismo con fuego. Quiero leer algo. Escuchen bien, por favor. Y dice así: cuando Jesús bautiza a una persona con el Espíritu Santo y con fuego, se revela una cantidad de orgullo, egoísmo, suspicacia, amor a los puestos, quisquillosidad y vileza, a tal punto que esa persona queda asombrada. ¿Necesitamos eso nosotros? Lo necesitamos porque es parte de la purificación de ¿qué, hermanos? Es parte de la purificación del santuario. Cuando Dios bautiza mi alma con fuego, llego a aborrecerme cada vez más a mí mismo. Comprendo cada vez más que en mí no hay nada bueno. Todo lo que tengo o soy que vale algo me ha sido imputado e impartido por mi Señor y Salvador Jesucristo. Eso me hace caer de rodillas delante de Dios en sincera y sentida confesión. Es la venida del Consolador, página 260. Y también debo la 266, un parrafito. La orden fue: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Números 31, 23, hermanos. Esta es la forma como uno puede ser limpiado. Porque esta es la purificación del santuario, hermanos. ¿Sí? Repito, dice: esta es la forma como uno puede ser limpiado, mediante el bautismo penetrante, consumidor y purificador del Espíritu Santo. Necesitamos que esa purificación mediante el fuego realice una obra completa en nosotros, que afecte cada fibra de nuestro ser y cada sector de nuestra alma. Eso es, hermano, la purificación del santuario, hermanos. No estamos pensando que no, somos nosotros, hermanos, que tenemos que ser diferentes. Que Dios quite, ¿qué, hermano? 266, el mismo libro, hermano. ¿Qué libro es, hermano? La venida del Consolador. Dice aquí: ¿cuándo termina la purificación del santuario? La pregunta: ¿cuándo termina la purificación del santuario? Apocalipsis 8:5 es la conclusión, estamos ya concluyendo. Apocalipsis 8:5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Me leíste, Johnny? 8:5, ¿verdad? 8:5. Perfecto. Gracias. Si me lo repito, Johnny, porfa, discúlpame. Perdón, leí el 4. Dice: No, el y 5. el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien. ¿Qué indica eso? Que el ángel toma el incensario y ¿lo qué? Está bien. ¿Para qué sirve un incensario? Hoy Cristo está con ese incensario, hermano. Lo leímos en los temas. El hermano lo mencionó. ¿Para qué utilizaba el incensario el sacerdote? ¿Qué le ponía al incensario? O incienso, y dijeron que las oraciones, dijeron los jóvenes, ¿no? Ahora Cristo tiene el incensario, pero aquí dice que lo arrojó ¿a dónde? Lo arrojó a tierra. ¿Y qué dijo? Aquí se terminó, ya Cristo no más va a interceder. Ya terminó, hermanos, la purificación del santuario y el incensario tirado a tierra. Y ahí se cumple lo que dice 22:11, muy conocido ese versículo. ¿El que es qué? ¿Cómo dice? ¿Quién lo dice en memoria? Vamos a escucharlo mejor que lo lea yo. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía,
Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Se acabó la oportunidad, acabó la purificación del santuario, hermanos. Y el que quedó sucio, ¿qué dice? Leo en Primeros Escritos, página 71. Escuchemos. Página 71. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y los escuadrasen para la edificación, pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Dice, antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es injusto practique la justicia todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, entonces cuando Cristo deje de qué, con el necesario se terminó la purificación de qué, hermanos. Ya no hay oportunidad. Eso es, hermano, entonces la purificación del santuario. Nosotros, porque nuestros pecados están manchando, ¿cuál? Entonces urge que cambiemos. Urge, luchemos. Yo sé que todos estamos ¿qué? Porque creo que todos queremos estar con Cristo, hermano. Amén. Tenemos que luchar todos. No se imaginen la lucha que yo llevo, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra carne es ¿qué? Y ahora el diablo no te perdona porque eres joven y porque eres viejo. Él dice, está siempre airado contra nosotros. La última cita, Ezequiel 24:13. La última, Ezequiel 24:13. Ay de nosotros si no nos dejamos, hermanos. Ezequiel 24:13. Lo leo aquí. Y en tu suciedad, vaya el 12 y 13. En fraude se cansó y no salió de ella su mucha espuma. En fuego será su espuma consumida. Y en tu suciedad perversa padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu suciedad. Nunca más te limpiarás hasta que yo haga reposar mi ira sobre ti. Hermanos, el Señor nos quiere limpiar, pero va a depender de nosotros que nos dejemos que nos dejemos limpiar, hermanos. Esa es entonces la purificación del santuario, ¿qué? Pero el diablo no quiere que sepamos eso, hermanos. No quiere, porque él quiere que nosotros también nos perdamos junto con toda la gente. Así que, hermanos jóvenes y adultos, mi deseo en esta noche es que Dios nos bendiga y que tomemos una firmeza en nuestro mensaje que tenemos. Queridos jóvenes, afirmemos nuestros pies. El tema del santuario es la base de la doctrina adventista, hermanos. No lo olvidemos, es la base, porque ahorita están saliendo muchísimos grupos. Hermanos, nosotros presentemos la verdad a la gente y dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. Así que Dios bendiga su palabra y bendiga a todos en el cielo.